A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. El ser humano necesita de los vínculos para crecer y desarrollarse. Cuando algunos de esos vínculos se rompen, surge un periodo de gran intensidad emocional al que llamamos duelo. Si la pérdida es radical y definitiva, todas las dimensiones de la persona se ven afectadas: dimensión física, emocional, cognitiva, conductual, social y espiritual, de tal manera que la persona se puede llegar a sentir incapaz de superarlo. Para el completo restablecimiento de una pérdida, la persona atravesará una serie de etapas en las cuales se deberán completar algunas tareas para superarla. La red de apoyo es fundamental. El acompañamiento, el soporte a la familia y la esperanza para comprender que siempre hay algo más allá de una pérdida son temas que abordaremos en esta serie de programas de Psicolife, al que la hemos denominado Pérdidas, Duelo y Esperanza. Bienvenidos y bienvenidas. Y esta serie de programas que hemos compartido durante este mes con ustedes nos han acercado un poco más a la muerte, a la realidad de la muerte, a entender cómo se vive ese dolor en muchas de las familias y de las personas que están atravesando por estas pérdidas. Pero hay un tema que el ser humano se ha cuestionado siempre, tal vez desde los inicios, desde los albores de la humanidad. Y es una pregunta: ¿y después de la muerte qué? ¿Qué hay más allá? ¿Qué esperar más allá? No lo sabemos en realidad. Nadie ha tenido esa experiencia de contarnos qué hay más allá de eso. Pero sí, el tener una experiencia, una expectativa y una esperanza de que hay algo más allá después de esta vida terrenal ayuda muchas veces a las personas a sobrellevar de una mejor manera la pérdida, a mantener esa esperanza, como decíamos al inicio de nuestro programa. Y hoy, para hablar de ese tema, vamos a contar con la presencia de Diego Vera. Él es religioso de la comunidad Cabanis. Además, tiene estudios en filosofía, es licenciado en educación con mención en filosofía, y él nos va a ayudar a dilucidar este tema desde estas dos perspectivas. Desde el ámbito de la filosofía, de estos cuestionamientos que se hace el ser humano respecto a la vida más allá de la muerte, y también desde el ámbito religioso. Qué gusto poder compartir con ustedes este programa. Bienvenidos nuevamente. Y bueno, ya estamos aquí con Diego Vera, como les había comentado. Él en esta ocasión nos acompaña desde Brasil, y desde allá vamos a ir hablando sobre estas situaciones que inquietan muchas veces al ser humano. Diego, gracias por haber aceptado esta invitación a Psicolife. Bienvenido a nuestro programa. Ya nos acompañaste una vez hace un poquito más de un año justamente, y ahora te tenemos otra vez aquí. Qué bueno poder contar contigo. Gracias, doctora, por la invitación. A todos los que nos acompañan en esta tarde, en esta mañana, porque también es grato poder encontrarnos y poder también compartir estos temas que tanta falta nos hacen. Sí, así es. Bueno, Diego, cuando yo presentaba el programa hace breves minutos atrás, les decía a nuestros amigos televidentes que posiblemente desde el inicio, desde los albores de la humanidad, la gente se ha preguntado siempre ¿qué pasa después de la muerte? Siempre ha sido ese un fenómeno que ha inquietado a las personas, y que les inquieta sobre todo porque yo decía, nunca nadie ha regresado de la muerte, entonces no nos pueden contar qué pasa ya, ¿verdad? Desde el punto de vista humano. Entonces, como nadie nos ha contado, todos empiezan a plantear diferentes hipótesis, diferentes teorías frente a eso. Y de alguna manera estos planteamientos le van dando también un sentido a la vida de la persona, al vivir y al fin de la vida. ¿Cómo se entiende desde el punto de vista de la filosofía, desde esta concepción del humano, cómo se entiende esa inquietud de tratar de saber qué hay más allá después de la vida? Sabes, la muerte como tal ha sido
uno de los problemas capitales para todo filósofo a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ha sido la gran pregunta que ha estado cuestionando al ser desde los primeros días ya. Cuando Platón nos hablaba en el Fedón, justamente, a raíz de la condena de Sócrates, la inmortalidad del alma se convierte en un eje central, respondiendo a esa pregunta, ¿qué es la muerte y por qué tenemos que morir? Entonces, si nos vamos a dar cuenta, también cuando pasamos a la escolástica, un poquito después de esto, en la escolástica el gran meollo del asunto va a ser cómo demostramos que hay algo más después de esta vida. O sea, las preguntas, ya desde el comienzo de la filosofía, pues siempre eso, ¿no? Interrogarse por el ser. Y en esa pregunta por el ser siempre va a estar esa duda, ¿no? Si morimos, ¿qué va a pasar después? ¿Para dónde vamos? Si hay alma, si no hay alma. Cuando tú hablas con una persona que es creyente, te va a decir, sí, creo que hay una vida después de la muerte, yo creo en la resurrección y creo que voy a estar con Diosito. Poniendo en palabras un poco más didácticas, ¿cierto? Pero si tú hablas con una persona que no cree en Dios, con una persona que no tiene esa visión cristiana, muchas veces genera una incertidumbre, genera una cuestión que uno dice, ¿y ahora para dónde? ¿Y ahora qué va a pasar? Entonces, es esa angustia sobre saber si hay algo más lo que nos ayuda a pensar sobre la muerte. Entonces, esos interrogantes súper interesantes, ¿sabes? Uno de mis formulaciones a lo largo de la carrera fue preguntarme por la muerte. Por eso en mi tesis de grado trabajé el tema del suicidio, porque me pareció súper genial el hecho de concatenar la propia existencia con ese fin absurdo. Entonces, es decir, si no hay sentido, entonces, ¿qué hago aquí? Entonces, es importante preguntarnos qué sentido tiene la propia existencia, que surge a partir de la propia muerte. Y este cuestionamiento que tú mencionas, claro, parte desde nuestra vida, ¿no? Desde los cuestionamientos que nosotros nos hacemos de irle dando sentido a nuestra vida hacia algo. Pero también ahora que todos en todo el mundo estamos viviendo la situación de la pandemia, estamos viviendo esta crisis tan grande, nos ha acercado también mucho más a la muerte. Y no necesariamente a nuestra muerte, sino a la muerte de nuestros seres queridos, a la muerte de personas cercanas, conocidas, allegadas. Y eso también nos choca como humanos en el sentido de, ¿y por qué se murió tan rápido? O sea, ¿cuál fue el sentido de que se acabe en este momento su vida? Yo escucho con frecuencia personas que han perdido ahora a sus seres queridos que dicen, ¿por qué? O sea, ¿por qué le tocó a esa persona? ¿Por qué le tocó a mi esposa? ¿Por qué le tocó a mi mamá? ¿Por qué le tocó a mi padre? Es decir, cosas tan cercanas que te cuestionan también frente a eso y al sentido de la muerte. ¿Cómo explicar eso desde esta perspectiva que estamos analizando? ¿Cómo dar respuesta a ese por qué? Desde una perspectiva filosófica, recordemos, me venía a la mente ahora, cuando mencionabas todo el tema de la pandemia, contextualiza también el origen del existencialismo como una rama de la filosofía. Surge en un clima de dos guerras mundiales, ¿cierto? Surge en un clima bastante difícil, ¿no? Cuando mucha gente estaba muriendo en Europa, cuando mucha gente que no tenía culpabilidad estaba perdiendo la vida a cada rato. Entonces aparece esta ola de filósofos a cuestionarse el porqué de la existencia o el para qué de la existencia. Entonces, hoy en día es la misma pregunta. ¿Por qué se murió? ¿Por qué tenía que irse? Y no solamente en el contexto de la pandemia, sino antes, cuando ya tenías personas jóvenes que morían por el caso del sicariato, por el caso de la violencia, el caso de las mujeres que son violentadas por sus parejas, que mueren. O sea, son tantas realidades de muertes injustas y de muertes, por así llamarlas, prematuras. Entonces, en ese contexto, no estamos preparados para la muerte. Entonces, cuando preguntamos la muerte de una persona de avanzada edad, generalmente esperamos esa muerte, esperamos que esa muerte se va a producir de una u otra forma. Entonces tenemos como que el tiempo. Y la frase típica de las personas es, ya descansó, ya llegó su tiempo de descansar con Dios. Entonces hay un tipo de esperanza en esa muerte, hay un tipo de consuelo en esa muerte. Cuando la muerte es arrebatada, como en el caso de la pandemia, que se nos arrebata la propia existencia, es decir, que llega una pandemia y que acaba con una familia entera, que llega una pandemia y acaba con gente que muchas veces no tenía que morirse. Hemos perdido amigos, hemos perdido familiares, hemos perdido hermanos, madres, seres queridos, seres tan cercanos. Cuando la muerte interpela la existencia más profunda del ser humano, o sea, cuando esa muerte llega a nuestro encuentro, es cuando nos cuestionamos por la muerte. Porque si esa muerte no llega hacia nuestro encuentro, es muy difícil preguntarnos, ¿y por qué la gente se muere? ¿Y para qué la gente se muere?
sino cuando nos interpela. Por eso la muerte hoy en día ocupa un lugar principal en la reflexión teológica, en la reflexión filosófica, porque es repensar la existencia a partir de un virus que no lo teníamos hace 5 años, que no lo teníamos hace 3 años, pero que de un año hacia atrás, de un año atrás hacia adelante, perdón, es un virus que nos ha cambiado de una u otra forma la existencia. Cuando veíamos el año anterior, en abril, los muertos en Guayaquil, la gente en la calle muerta, entonces era un tema súper trágico, era un tema que llevaba a reflexionar cuánta gente está muriendo todos los días. Y la pregunta es, ¿cuándo me tocará mi turno? Entonces, ese preguntarme cuándo me tocará a mí, era también un volver a la conciencia y preguntarse qué hay más allá. Entonces, ese preguntarnos qué hay más allá nos consuela o nos aniquila, porque si tú te preguntas qué hay más allá en un sentido cristiano, puede que encuentres una respuesta en la resurrección, pero si tú quitas al Dios de ahí, si tú tiras a ese Dios que está en el centro de esa reflexión y te quedas con el absurdo, te cuestiona mucho preguntarte qué hay más allá, porque no tienes una respuesta clara, ¿cierto? Entonces es algo que se convierte en angustia, mi querida Elizabeth. Y lo que estás mencionando, Diego, me hace... Tú vas hablando y yo voy reflexionando justamente lo que uno escucha, ¿no? Ahora con más frecuencia sobre esta reflexión de la muerte, que lo estamos viviendo todos como una reflexión más real, más palpable. Y cuando nos dices, hay personas que ahora tal vez con más frecuencia que antes, los jóvenes sobre todo, te dicen en muchas ocasiones, es que yo no creo que hay un Dios, cuestionan mucho, confunden, ¿no? A veces la fe con la institución como tal, y entonces empieza ese cuestionamiento, y ese cuestionamiento les lleva justamente a decir, es que yo no creo, o sea, no creo que haya un Dios, y si no crees en Dios, entonces no crees en que hay algo más. Tal vez algunos de pronto dicen, bueno, por sus creencias también yo creo en la reencarnación, de pronto yo creo inclusive desde la física, ¿no? En que como te decían, la materia y no se pierde, no se destruye, se transforma, entonces se transforma en una energía. Pero de alguna manera eso también, estos dos razonamientos de pronto desde el punto de vista de la reencarnación, desde este punto de vista de transformación de las energías, también implica una esperanza de que hay algo más allá, o definitivamente no hay ese más allá y estas personas piensan que no tiene un sentido la vida. Ahora que mencionabas todo ese conjunto yo pienso que no hay un ateísmo en el fondo, hay un desconocimiento de lo que es realmente Dios y cómo acceder a ese Dios que se convierte en un misterio. Me hacías recordar una frase de Fernando Pessoa, que gosto mucho de leer a él, ¿cierto? Que él decía lo siguiente, ¿no? Nací en un tiempo en el que la mayoría de los jóvenes habían dejado de creer en Dios, por la misma razón que sus mayores habían creído en él, sin saber por qué. Me parece interesante eso. Hoy en día la pérdida de la fe es algo que está latente, pero yo pienso que más allá de la pérdida de la fe está la pérdida de la experiencia en Dios y con Dios. Cuando tú hablas muchas veces de Dios desde un altar, desde un lugar distante a la gente, en muchas ocasiones ese Dios se vuelve también un Dios distante. Cuando tú aproximas a ese Dios a la realidad, te das cuenta de que ese Dios acompaña y comunica. Y tú me dirás, claro, pero tú porque eres religioso, ¿no? Pero muchas veces las praxis religiosas no acercan a Dios, sino que alejan a Dios. Entonces, ¿cómo llegar a gente que no cree en Dios a tener una esperanza más allá de la muerte? Es la gran pregunta. Entonces, ¿cómo llegar a alguien, ahora que nos están acompañando tantas personas, cómo llegar a alguien que dice, yo no creo en Dios, pero tengo una esperanza de que hay algo más? Sea por la reencarnación, sea porque el cuerpo muda, sea por tantas ideologías que tenemos hoy en día. Pero lo importante es la esperanza, o sea, es la esperanza lo que mantiene al hombre dentro de este campo que nosotros llamamos fe. O sea, una fe no tanto en Dios como tal, sino una fe también en sí mismo, o sea, una fe que me lleva a trascender. Y ahí también pensaba, mi tesis fue sobre este gran filósofo Albert Camus, ¿eh? Y este filósofo francés me lleva a muchas reflexiones, sobre todo cuando yo hacía la relación entre sus dos obras magnas, que fue El extranjero, por un lado el extranjero y por otro lado el mito de Sísifo. Entonces, en el mito de Sísifo nos damos cuenta de que él comienza este libro diciendo, no hay más que un problema realmente importante, el suicidio. Saber si la vida vale o no vale la pena. O sea, Camus no estaba pensando ahí si como la salida del absurdo es el suicidio. No,
sino que lo que estaba buscando a través de su filosofía, en esa primera obra específicamente, es cómo este sinsentido me lleva a trascender el pensamiento. O sea, cómo darle un sentido al suicidio, cómo darle un sentido a la propia existencia. Cuando pierdas, yo me pongo a pensar ahora, personas que han perdido toda la familia, en todo el mundo. Han perdido a mamá, papá, esposa, hijos, han perdido todo. Cómo reencontrar y cómo reorientar tu existencia. Entonces es importante también hacer esa pregunta. O sea, ¿por qué yo hoy día estoy vivo? ¿Y para qué estoy vivo? O sea, intentar hacer esa línea con la cual me oriento y con la cual me proyecto en un futuro. Y luego en la otra obra de Camus, que es El extranjero, él dice algo así, ¿no? Hoy ha muerto mamá, tal vez ayer, no lo sé. Muchas veces ese acercamiento a la muerte, no solamente de él, que después vamos a ver que el protagonista también muere, le matan, pero ese acercamiento a la muerte también es un constante repensar no solamente mi existencia, sino la existencia de los otros. Eso en cuanto ha sido un preámbulo bastante grande. Pero lo que tú nos mencionas en este momento en realidad nos hace reflexionar tanto sobre esta esperanza que nos decías al inicio de esta parte de la intervención tuya, porque ese sinsentido que muchas veces ahora las personas están o no encuentran frente a su vida, ¿verdad? Este mismo hecho de haber tenido que cambiar todos nuestros hábitos, toda nuestra forma de vida a la que estábamos acostumbrados, de vernos y de verse muchas personas tan restringidas en su movimiento, en su capacidad de interacción con los demás, de haber atravesado para algunos la enfermedad, de algunos salir victoriosos, otros no, pero todo esto le va dando muchas veces a la humanidad. Al inicio de la pandemia escuchábamos, porque parecía que iba a ser tan cortito, ¿no? Que decíamos, bueno, cuando salgas de esto en un mes, en 2 meses, vas a haber aprendido algo nuevo. Pero claro, el tiempo se fue dilatando y ahora esto se va transformando un poco en ese sinsentido que tú decías. ¿Cómo volver a retomar o a inyectarse de esa esperanza frente a la vida, ese para qué, al encontrar para qué estoy vivo en este momento y qué más me toca hacer? ¿Cómo darle ese sentido al ser humano de esa nueva esperanza? Creo que es una pregunta compleja que la puedes analizar desde estas dos perspectivas, Diego, y que es un reto, ¿no es cierto? Pero que tal vez nos ayude y nos ayude también a todas las personas que nos están mirando a ir encontrando nuevamente ese sentido frente a la vida que hoy tenemos ante nosotros. Sí, justamente desde Camus, voy a intentar responderla desde Camus, que aunque realmente es una pregunta que se vuelve un misterio, porque es parte de una experiencia personal. Cada quien busca su manera de encontrar un sentido, cada quien busca la forma en la cual vivir su existencia frente a tanta muerte, frente a tanto dolor. Él decía que frente a este absurdo que es la propia existencia humana, nos encontramos con 3 salidas. La primera es la que él rechaza totalmente, que es el suicidio corporal. O sea, llegar y decir, hasta aquí voy y me suicido. El segundo, él habla del suicidio filosófico. Y él dice, como buscar esas conjeturas racionales para explicar lo que estoy viviendo. Pero luego, en un tercer momento, él habla de algo que está más allá. O sea, una postura que nos permite trascender el pensamiento y trascender el dolor, que es el gran reto que estamos llamados hoy en día. O sea, este hombre absurdo que reconoce el dolor, el sufrimiento, la angustia, sus situaciones límites en palabras de Jaspers, esas situaciones límite, reconoce básicamente su lucha y no desprecia la razón, no desprecia el sufrimiento, no desprecia la miseria, sino que le da un sentido a partir de lo que experimenta. O sea, no desde un plano de vista negativista, de yo ver solamente las cosas malas que acontecieron, sino ver la vida como una oportunidad. Y creo que todos estamos llamados a ver la vida como una oportunidad. El hecho de estar hoy vivos, el hecho de estar hoy juntos, el hecho de tener la posibilidad de repensarnos, es también una oportunidad. Yo creo que si el ser humano no toma esa conciencia cotidiana, ese examen de conciencia, más que a nivel tradicional católico, el examen de conciencia de los pecados, ¿no?, sino un examen de conciencia de la propia vida, del propio ser. Entonces preguntarnos, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi existencia? ¿Y hacia dónde me está dirigiendo esa existencia? Entonces, es una cuestión muy complicada, es una cuestión muy compleja. Como religioso, también en tu caso como psicóloga, cuando te toca escuchar tantas personas y tanto dolor, muchas veces tienes que dejar un rato el computador y sentarte a llorar con las personas porque sientes que no puedes más tampoco tú.
porque es un peso tan grande. O sea, hoy en día la existencia se volvió un peso tan grande que no todos están pudiendo llevar. O sea, cuando estás en medio de una situación tan oscura, tan difícil, yo creo como cristiano que el encuentro con Dios, como el encuentro experimental con Dios, es un encuentro que nos ayuda mucho a recuperar las fuerzas. Y los que no creen en Dios y los que no logren ese encuentro con esa deidad superior, el encuentro consigo mismos también. O sea, no solamente ese salir de sí mismos para encontrarse con Dios, sino entrar en sí mismo para encontrarse con Dios, para nosotros, que está dentro de cada ser. Entonces, creo que es esa fuerza motivadora, esa fuerza que nos acompaña en medio de nuestras luchas. Y finalmente, mi querida Eli, en este contexto, ¿no? Para cerrar un poco esta idea, una respuesta fundamental para ese absurdo que vivimos hoy es justamente repensar nuestra praxis de vida, o sea, nuestras acciones con nosotros. El hecho de usar una mascarilla todos los días nos cambia la vida, sí es verdad, pero también salvamos la vida de otra persona. O sea, nuestra relación no solamente con un Dios que es otro con mayúscula, sino una relación con el otro que nos acompaña, que es el propio. Diego, y lo que acabas de mencionar, yo creo que a muchas personas les va a llegar mucho y les va a tocar también esas fibras más sensibles de su humanidad en realidad. Ahora, esto nos ayuda a reencontrarnos, como tú decías, y encontrar ese sentido en nosotros mismos. ¿Cómo volver a encontrar ese sentido? ¿Cómo encontrar esa esperanza, en definitiva, cuando hemos perdido al ser que amábamos? ¿Cómo reencontrar ahí esa esperanza? Porque tal vez cuando hacemos un trabajo personal propio es complejo, es difícil, pero posiblemente lo logramos hacer. Pero cuando la pérdida que experimentamos es de un ser que nos ayudaba a complementarnos en nuestra familia, en nuestra comunidad, ¿cómo ayudar a reencontrar esa esperanza cuando ese dolor viene desde afuera? Ya mencionaba que no podemos experimentar la muerte propia, sino comentar la muerte y vivenciar la muerte de los otros. Me parece que hay un elemento fundamental, el aprender a hacer el duelo. Creo que el duelo es fundamental en esos procesos. Vivir el momento, vivir el duelo, vivir el dolor, saber lo que pasó. Hoy en día vivimos en una sociedad súper inmediata, como Bauman lo decía, sociedades líquidas, sociedades momentáneas, o sea, que queremos saltar todos los procesos. Queremos llegar al final sin pasar por un proceso, por un camino. Y entonces, cuando nosotros hacemos esto, cuando queremos superar la pérdida de un ser querido, la pérdida de alguien que amamos o que amábamos profundamente, y queremos pasar a ese salto, ¿no? Sin tener ese proceso, muchas veces la vida nos va pasando facturas en un futuro. Por eso es importante asumir, perdimos a esta persona, ya no está más con nosotros. Para los cristianos, confortarnos en Dios es la esperanza de tener una vida nueva después de esa muerte. Para los que no creen, la certeza de que esa persona al final de sus días nos deja la sensación y el recuerdo de que pasó por nuestras vidas, al igual que Jesús, haciendo el bien. O sea, es esa certeza de que no está, pero que la vida, como pone Dios, es muy sabia y que la vida sabe los momentos en los cuales nosotros tenemos o no tenemos que estar. O sea, hay que vivir los procesos, hay que vivir el dolor, hay que vivir ese sinsentido para poder llegar a un sentido en nuestra propia existencia. Entonces, todos los que nos acompañan a lo largo de todo el país, a todas las personas que están viendo este programa, mi querida Eli, confortarles justamente en ese sentido, en el sentido de la fe, una fe que trasciende la propia existencia, que no estamos solos. Para todos los que tenemos esa puesta en Dios, es decir, que creemos en un Dios que se hizo vida, en un Dios que acabamos de pasar la Semana Santa, estamos en un tiempo de Pascua, justamente no para quedarnos en la muerte, sino para vivir ese duelo como lo vivió Magdalena, como lo vivieron los apóstoles, los cercanos a Jesús, y después llegar a un momento de decir, está vivo. Y yo creo que los que se fueron, los que se adelantaron en el camino, no están muertos, siguen con nosotros en nuestro pensamiento, en nuestras rutinas. El hecho de pensarles, el hecho de sentirles cerca, es también una forma de vivirles, mi querida Ella. Diego, qué lindas las palabras que has mencionado, qué lindo además este análisis que has ido realizando en el sentido de poder comprender que a veces en esos sinsentidos, como la muerte, como tú nos decías que es un sinsentido, seremos capaces como seres humanos de encontrarle el sentido, de encontrar un sentido a esta vida que se acabó, a nuestra vida que empieza a partir de esas personas que ya no están con nosotros,
de encontrar esa esperanza, sin negar el dolor que eso produce, sin negarnos ese periodo de duelo que tú bien mencionabas y que lo hemos abordado a lo largo de estos programas, de vivenciarlos, de no tratar de saltarnos. El hablar de las sociedades líquidas creo que es algo muy importante en ese sentido, porque nos hace ver que tenemos que darnos el espacio de vivir cada uno de los momentos, pero no de quedarnos estancados, sino de buscar el continuar, el salir adelante, en el proceso en el que nos toque, en el momento en el que nos toque, pero siempre pensar que hay ese espacio para más allá. Qué bueno haber compartido contigo, Diego, este programa. Agradecerte por todo esto que nos has mencionado, que has dado un panorama tan amplio desde estas dos perspectivas, desde la filosófica, desde la religión, que nos hace ver que como humanos siempre esperamos algo más, que cuando las personas que tienen una fe encuentran en Dios ese poder entender el más allá, tal vez la vida cobra un poco más de significado, pero cuando el ser humano no tiene esas creencias, el encontrarse a sí mismo también es algo importante. Amigos televidentes, quiero además comentarles que nos queda un programa más de esta serie de programas que hemos conversado en el mes de abril. Y ese programa está abierto para ustedes, para que ustedes pongan el tema. Ustedes van a mirar un correo electrónico al que pueden escribirnos, o también a mi número celular, al WhatsApp, pueden escribirnos y proponernos un tema que quieren que abordemos la próxima semana, porque ese programa va a ser puesto también para ustedes. Estos los hemos ido diseñando con las inquietudes y con las necesidades que ustedes nos han planteado, pero queremos este último programa hacerlo con ustedes. Diego, quiero agradecerte a ti nuevamente por habernos dado este espacio de reflexión, a ustedes, amigos televidentes, a invitarles a seguir participando en nuestros programas, hacerlo a través de nuestras redes sociales, también a través de Facebook y de Instagram en Psicolife SE. También pueden mirar este programa y compartirlo con aquellas personas que yo sé que estoy segura que les va a ser de mucha utilidad a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Me despido, Diego, de ti y de ustedes también, queridos amigos televidentes. Hasta nuestra próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena, con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife